Vamos a Primera de Reyes, rapidito, capítulo 22. Ayúdeme aquí. Primera de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 8. Vamos a leer ahí progresivamente hasta el versículo 19. Después vamos a ir explicando unas cositas. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 8 hasta el versículo 19. Los que lo tengan pueden decir amén. 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 Leemos la palabra a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia de Dios dice amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Uy, ¿cómo es otra vez? Profetiza, no, esa partecita no, vamos a ver. Profetiza que, no me profetiza que bien. O sea, quiero que me profeticen bien, no quiero que me digan la verdad. Bueno, stop, ahora seguimos. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los asirios hasta acabarlos. Voy. Un show. Alábalo, estamos en el Antiguo Testamento todavía. Sigo por ahí leyendo, versículo 12. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo: sube a Ramot de Galat y serás prosperado, porque Jehová la entregará en la mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galat o lo dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado y Jehová la entregará en la mano del rey. Seguimos leyendo estos últimos textos y después vamos a seguir el hilo por acá. Versículo 16, y el rey dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo: estos no tienen señor, y vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: no te lo había dicho yo, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente mal. Versículo final 19 dice: entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Vamos a sentarnos, ¿verdad?, en esta preciosa hora. Y yo quiero que usted mantenga su Biblia abierta allí porque vamos a llevar el hilo, ¿verdad?, de esta historia, porque realmente se asemeja muchísimo a nuestro tiempo. La Biblia es clara. Yo por lo menos voy a resumir algunos puntos relacionados a cómo se puede identificar un falso profeta o una falsa profecía. Sin embargo, hoy en día lamentablemente hay como que una dejadez, una insistencia, como que, vamos a decirlo de esta manera, en tirar la toalla. Usted sabe, a veces en las peleas, cuando ya se va ganando el uno al otro, deciden tirar la toalla para que se decida pues quién va a ser ya el ganador, o sea, como una rendición. Pues hoy en día hay como un tipo de rendición a cualquier cosa que vengan y traigan en la iglesia, a cualquier palabra hueca que digan, y si no se cumple, entonces también tiran la toalla. No, es que quizás Dios cambió. Yo voy a hablar primero de unos puntos relacionados a esto, de lo que realmente era un profeta. Número 1, hablaba en el nombre de Dios. No decía yo declaro, yo decreto. Y estas cosas es bien importante decirlas porque es que el falso profeta siempre habla medias verdades. O sea, una mezcla de mentira con una mezcla de la verdad, y ahí es donde está lo estratégico. Esto yo lo he dicho muchas veces. Por ejemplo,
ya en el campo secular, fuera de lo externo de la iglesia, y no ni tan siquiera a veces es fuera de la iglesia, todavía se sigue insistiendo que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia es clara: a los que creen en su nombre, a ellos le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y Cristo le dijo justamente a los fariseos que eran hijos de su padre el diablo con toda su apariencia. ¿Por qué? Porque están los que siguen a Dios, los que siguen a Satanás, y por sus frutos se conocen. Pero hay un velo espiritual donde el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos para que no acepten la verdad de Cristo Jesús, que es la imagen de Dios, y eso no es solo en el inconverso, es también en las iglesias, es también en muchos lugares, sin importar cualquiera sea la denominación, el lugar geográfico, el mapa, como sea. Es un campo de fuerza espiritual que está allí porque no llegó de la nada, no llegó de paracaídas. Fue algo que el diablo fue progresivamente trabajando, viendo una debilidad espiritual que hoy en día, y es la dejadez, la apatía, cualquier cosa puede llegar, cualquier cosa puede venir. Y ese término tan fuerte que dice en la palabra, se lo voy a recordar en Apocalipsis, gran ramera, referente a algo espiritual, algo literal, algo profético, en todo el lenguaje bíblico, en todo el sentir de los lenguajes bíblicos. La Biblia tiene un lenguaje literal, espiritual, profético y simbólico. Bueno, eso ubica en el libro del Apocalipsis todos los lenguajes, de a golpe. Entonces, eso es un sentido espiritual para lo que está sucediendo hoy en día, una prostitución espiritual como nunca antes, y la Biblia también hablaba de esto, y eso se debe al carácter de los hombres de estos postreros días. Uno de esas cosas que tienen que ver con el carácter, deja de la iglesia de cristianos, eso es cualquier cosa, vamos a meter cualquier cosa. Vamos a ver esta película, vamos a hablar un poquito en el tiempo de antes. Cierto cantante, yo me recuerdo, no, esa película de Noé, ay, pero en serio, pero ¿cómo la van a criticar? Una película, ustedes saben, cuando la sacaron en el cine, un disparate. Entonces, para las cosas de Dios hay que ser celoso, porque asimismo Dios es celoso de ti. Es celoso de ti porque tú vales para Dios y se supone que tú seas de Él y Él sea tuyo. Ahora, si así estamos de que cualquier cosa, así no se puede, mi hermano. O es lo que es o no es. Medias verdades. No, todos somos hijos de Dios. No, hijo de Dios es el que acepta a Cristo como único Señor y Salvador personal y persevera. Porque por su fruto se conoce, la Biblia es clara. Todos sí somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levante la mano. ¿Cuántos no son hijos de Dios? Bájela rápido. Es la gente, y a veces usted ve, pelean. Usted sabe, comúnmente hoy en día la gente se la pasa respondiendo por redes sociales, peleando. Muchas veces lo hacen detrás de la pantalla, nunca de frente, que dicen las cosas, ¿verdad? Porque ya así reciben una confrontación donde a veces quedan mudos, pero detrás de la pantalla hay la oportunidad de buscar en Google o meramente esconderse por allí o hacer una cuenta falsa para que no veas quién es. Claro, todos son hijos de Dios hasta que Dios libre a cualquiera, hasta que le tocan a alguien en la familia. Hasta que le tocan al muchachito, hasta que le tocan a alguien que Dios libra a todo el mundo. Después, que lo maten, que lo metan preso, que le pongan la inyección de letal. Pero usted no decía que todos eran hijos de Dios. Entonces no nos podemos contradecir. Medias verdades. No, la gente puede creer en lo que le dé la gana, hay libre albedrío. Correcto, la Biblia dice todas las cosas me son lícitas, pero también dice no todas me convienen. Hay libre albedrío, tú vas a ser libre de tomar tus propias decisiones, pero de lo que no vas a ser libre es de las consecuencias de esas decisiones que vengan por tu libre albedrío que tú decidiste hacer o lo que tú hayas decidido hacer. Entonces yo no puedo hablar medias verdades, no se pueden decir medias verdades porque realmente siguen siendo mentiras. Y una de las cosas del falso profeta es que siempre va a omitir la verdad. No, la religión no salva, pero las falsas doctrinas condenan a todos. Y si hay un lugar, una casa, donde hablan las cosas en su contexto, en el contexto bíblico, te enseñan a ser celoso de Dios, te enseñan a buscar la palabra, te enseñan a buscar a Dios de todo corazón, la doctrina que están hablando allí, te está salvando. Entonces, no es que religiones o denominaciones salvan, pero las falsas doctrinas sí te van a condenar. Porque si tú no crees que Jesucristo es Dios, estás condenado. Y hay muchos por ahí predicando eso, aún inclusive hasta dentro de las iglesias hay otros que tienen un enredo de albóndiga con espagueti en esa cabeza que yo no sé por qué es que tienen un micrófono en la mano predicando.
No, nunca han cogido seminario, se perdieron todas las clases de escuela bíblica, es más, nada, 0.0 menos 0,0 igual a 0, 0, 0, 0, 0. Y ya son teólogos. Yo les digo teólogo. Una cosa terrible. Entonces, yo voy a hablar, ¿verdad?, sobre el caso de los profetas en la Biblia. Número 1, hablaban solo en nombre de Dios. Y hay que tener cuidado porque las confusiones, como vengo diciendo, vienen por las medias verdades. ¿Cómo es esto? Bueno, ahora hoy en día tú dices, yo declaro en el nombre de Jesús que yo soy sano. Ay, no, eso lo dice el apostologo. Bueno, tú vengas y digas, aquí yo vengo como atalaya. Uy, ¿qué tú eres? Testigo de Jehová. Entonces, son términos, son terminologías, son conceptos que no le pertenecen a las sectas o a los movimientos. Lo que pasa es que los han tomado, han confundido, se han hecho famosos con esos conceptos y entonces la gente rápidamente ha caído en la misma estrategia del diablo, que rápidamente cuando escuchan estos términos le vienen es a la cabeza la falsa doctrina. Pero si ya se te dijo que te iban a robar la cartera, ya se te dijo que la cartera no te iba a quedar nada y no hiciste caso, se te dijo que eso no era verdad y seguiste, entonces ahora estás traumado con cuando te dicen yo declaro. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo afirmo, es lo mismo. Entonces, todo depende en el contexto que se diga. Siempre, mi hermano, yo les digo, yo me crié en las campañas de los tiempos, olvídese, cuando ya habían esos avivamientos. Bueno, no tan atrás, pero sí cuando todavía, ¿verdad?, quedaba algo. Y siempre se decía, cuando se oraba por los enfermos, declare su sanidad, diga que el Señor lo sanó. Porque es que Santiago también habla de la lengua, de lo que tenemos. Hay que tener cuidado de las cosas que decimos. Entonces, no tiene que ver nada con teología de la prosperidad. Lo que pasa es que se toman medias verdades para decir mentiras completas y confundir a la gente. Si yo ahora mismo les digo de los 144,000 sellados del Apocalipsis, yo sé que la mayoría de todo se les va a venir inmediatamente a la cabeza a los testigos de Jehová, porque esa es la mentira que se ha venido predicando fuera de contexto, no lo que la Biblia dice. Entonces ahí hay un problema. Y estas confusiones son las mismas que el enemigo ha venido a estar trayendo en las iglesias. Entonces, el profeta hablaba en el nombre del Señor. Hablar en el nombre del Señor es declarar la palabra, porque es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es hablar en el nombre del Señor, en el sentir del Espíritu, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al contexto bíblico, tú explicarlo, digerirlo, y también que otro, ¿verdad?, en la explicación que lo pueda digerir. Cuando habla en el Espíritu se va a entender claramente. Entonces, 100% de confiabilidad. Este es el caso de los profetas. Tenía un carácter moral intachable. No podía contradecir previa revelación. ¿Cuánto tiempo llevan diciendo que viene un asteroide? Mi hermano, ya la Biblia da el listadito de principios de dolores. Vamos a ver, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremoto, señales en los cielos, apostasía, falsos profetas, falsos cristos. ¿Te quería más? Entonces ahora le quieren añadir asteroides. No, que en la Biblia sale un asteroide. ¿Dónde en el Apocalipsis ni tan siquiera dice asteroide? Porque no saben diferenciar entre asteroide y meteorito ni tan siquiera. Y ya profetizan que van a venir asteroides. Desde hace tiempo vienen con esa. Hubo uno allá en Puerto Rico que se aprovechó de que mi abuelo había partido con el Señor para supuestamente dar peso y avalar que un asteroide iba a caer en Puerto Rico, se iba a hundir medio Puerto Rico y que Puerto Rico iba a buscar ayuda de Venezuela. Bueno, una novela que eso yo no sé de dónde, de qué cabeza sale eso. Y un montón de gente creyendo en eso, porque por haberse negado a creer en la verdad, Dios los entrega espíritu de error. Y yo hablaba en contra de eso y por Facebook me peleaban, claro, como siempre en Facebook. Peleando, sí, y todavía siguen. Siempre que usted ve un loco de esto, siempre ven revelaciones de asteroides. Debería de llevárselo un asteroide, ¿verdad? Sí, porque ahora está el tema, bueno, la cosa está tan mala que no es como hace años atrás, que siempre estaban con el tema de los extraterrestres, ahora están hablando de extraterrestres que existen y que sé yo, y nadie les hace caso. O deberían de llevarse un asteroide, ¿verdad? Por ahí, tanto que dicen de asteroides, yo no sé. Entonces, hay que detectar. Si ya dieron una fecha, no pasó. No, es que lo que pasa es que Dios cambió, su misericordia se movió, pero ahora hay otra fecha y siguen detrás del tipo. Una cosa terrible, mi hermano. A mí decían en mi casa, yo me reía desde chiquito, la primera vez que me lo dijeron, yo me reí, que el burro, con el perdón de los burritos, el burro no cae en el mismo hueco dos veces.
Viene el burro, ¡pum!, cayó en el hueco. Lo sacaron y cuando ve otra vez ahí que fue donde estaba el hueco, se mueve para el lado. Pero el ser humano cae en el mismo hueco las 10,000 veces que puede. Es terrible. Entonces, los profetas vemos en la palabra, voy de nuevo, número 1, hablaba solo en nombre de Dios. Tenía 100% de confiabilidad. Tenía carácter moral intachable. No podía contradecir previa revelación. Hablaba por inspiración, no por adivinación. Otra, era todo autentificado con milagros y señales. Y esto no se le sana ni una mosca que esté volando por ahí con una alita medio rota. Nada. Había un llamado específico, había un llamado claro, había algo confirmado. Y la evidencia era que había, mi hermano, o sea, se sentía el respaldo de Dios en el profeta cuando hablaba. Yo voy a ir nuevamente a esta parte en Primera de Reyes y yo obviamente no solo voy a mencionar el Antiguo Testamento, vamos a hablar en el Nuevo Testamento, más específicamente en el caso de Mateo 24. Pero aquí en el caso de Primera de Reyes, oye, como que yo apenas leía y usted se da cuenta de justamente el problema que está pasando hoy en día con los falsos profetas. Dice aquí en el versículo 11, Primera de Reyes 22, vamos de nuevo. Dice, había un profeta, dando profetada. Sedequías, hijo de Kenana, que se hizo hasta unos cuernos de hierro, usted sabe, chacho, vamos a ir a impresionar al rey. Vamos a hacer unos cuernos de hierro y vamos a venir con una palabra hueca para yo ganármelo. Para seguirme abriendo paso, ¿verdad? Para lo que realmente me interesa a mí. Porque ya Dios se había ido de ahí hace rato. Se hace unos cuernos de hierro y dice, no, así ha dicho Jehová, con esto acornarás a los sirios hasta acabarlo. Olvídate, y todo el mundo profetizando lo bueno. Porque Acab se había aliado con Josafat, mejor dicho, ya Josafat había buscado siempre alianza, ¿verdad?, con el reino del norte. Ustedes saben la división histórica entre el reino del norte y el reino del sur. El llamado de David, o sea, digámoslo así, el ministerio de David, o sea, el reinado de David fue impresionante porque él unió a las 12 tribus. Saúl también lo había logrado, pero, o sea, ya sabemos lo que pasó. Después vino Salomón, que con tantos impuestos ahogó al pueblo, y entonces, saben la historia, ¿verdad?, que el hijo de Salomón, nieto de David, Roboam, dio un discurso antipático. En vez de ayudar con la carga de impuestos, dijo que como que iba a subir todo más. En un discurso antipático para parafrasear y resumir la cosa. Entonces el reino se dividió. Se dividió el reino del norte Israel, reino del sur Judá. Ya en el pasar de los tiempos, en la historia, hermano, el reino del norte Israel fue terrible, terrible. Fue lo más idólatra, peor que el reino del sur Judá. Por lo menos en el reino del sur, en Judá, hubo varios reyes. Existieron varios reyes que sí hicieron lo bueno ante los ojos de Dios y uno fue Josafat. Y Josafat era alguien creyente, aunque no al 100%, porque no quitó los lugares altos de la idolatría, pero como tal, él sí era una persona fiel a Dios. Y se alió con Acab. Más adelante dice en la Biblia que se alía con el hijo de Acab, Ocosías. Por lo cual, creo que ella hace unas edificaciones de unos navíos, una flota, y el Señor se las hunde porque a Dios le desagradó esa alianza. En este caso, Acab y Josafat se habían unido. Entonces, antes de salir a la guerra o a la batalla, Josafat, que era una persona temerosa de Dios, le dice a Acab, que era un idólatra, mira, vamos a ver qué es lo que nos dicen aquí los profetas. Y viene todo el mundo y profetiza bien, pero había algo en Josafat. Josafat dijo, mira, ¿y hay alguno otro? No, viene Acab. Está ese, pero ese siempre me profetiza mal. Nunca me profetiza bien. Mijito, pero si te están profetizando mal y nunca te están profetizando bien, por algo es. Porque la profecía no está vendida al mejor postor. Si tú quieres que viene de Dios y quieres escuchar la palabra de Dios, es lo que Dios diga. Estás como hoy en día, parece que Acab estaba diciendo, no me juzgues, no juzgues al ungido, no me hables de ese. Y era ungido porque él era rey, fue el que Dios puso ahí, las autoridades están puestas por Dios. Pero, imagínate, entonces, ese es otro que no puede decir que no se le dijo. Hubo un caso terrible en la historia con ese rey.
donde él se había empeñado en querer la viña de una persona justa de nombre Nabot de Jezreel. Y la ley apoyaba a Nabot porque el rey quería que le vendiera su viña, pero la ley en aquel momento prohibía que tú vendieras un patrimonio, o sea, algo que había sido heredado. O sea, la viña de esta persona de nombre Nabot había sido heredada de sus padres, de su padre. Entonces el rey, que tenía muchísimas otras viñas, obviamente había visto el puesto estratégico, el lugar estratégico de esta viña para sus propósitos de idolatría, porque Acab era un rey idólatra. Entonces, cuando Nabot le negó vender la viña, él sabía que la ley respaldaba a Nabot y no había manera de que le pudiera convencer. Y usted sabe la historia, viene Jezabel, toma el anillo del rey, sella y firma que supuestamente, y ahora yo quiero que usted me escuche, supuestamente Nabot había blasfemado contra Dios y con el rey, para que lo apedrearan, lo mataran, entonces legalmente el rey se quedara con la propiedad, y así fue. Pero ¿qué le importaba a Jezabel que blasfemaran a Dios? Entonces hay demasiadas cosas que se están viendo aquí en el Antiguo Testamento que también se están viendo en las iglesias. Y también en lo exterior, digámoslo así, en lo que podemos llamar, ¿verdad?, más comúnmente hipocresía. Porque si ella no quería, ya quedó más que mostrado. O sea, Dios había usado a otro profeta que es muy conocido, Elías. Y ella no se arrepintió. Se suponía que ella se doblara de rodillas y pidiera misericordia, porque el verdadero Dios fue el que hizo descender fuego del cielo. Y eso a ella ni le impresionó. Lo que estaba era molesta que le mataron a sus profetas falsos. O sea que hay gente que por más que vean milagros, por más que le predique, por más que Dios obre, por más que Dios restaure, van a seguir en lo mismo, pero no podrán decir que no se le dijo. Y el final en esta vida es terrible. Para después, en el comienzo de la otra, mejor ni hablamos. Todos sabemos para dónde van. No vayan a decir también que es que se van a dar la siesta, como están predicando en muchas iglesias, esa doctrina adventista del séptimo día, que como en la Biblia dice que están dormidos, que supuestamente es que el alma se va a dormir. Parece que no distinguen entre alma, espíritu y cuerpo. Sí, está corriendo muy fuerte esa doctrina falsa en las iglesias. Ahora todo el mundo se duerme se muere para dormir la siesta, quedarse dormido hasta el juicio de Dios. ¿Qué disparate? Entonces, ¿cómo dividimos tribunal de Cristo, juicio del trono blanco? ¿Cómo dividimos una cosa de la otra? El término dormido es para la persona cuando muere saliendo de este cuerpo, porque el cuerpo, cuando la persona está muerta, sin el espíritu y el alma, sin el ser espiritual, da la apariencia de estar dormido, pero el alma está activa. Y hay personas a veces también, tú le explicas, le dices una y otra vez, no aceptan, no recapacitan, están ahí arraigados, tienen una raíz que necesita ser cortada y solamente es en el libre albedrío, justamente, ¿verdad? La decisión, tú decides la verdad o no. Tú decides seguir creyendo en la mentira o no. Entonces, mire lo que pasó. Elías, cuando Dios lo mandó, dándole con detalles la injusticia que hicieron con Nabot, ya lo dijo, los perros van a lamer tu sangre. Ahora veamos lo que dice Micaías, porque el otro ya había hecho un espectáculo con unos cuernos. Oye, se parece hoy en día en las iglesias, los espectáculos. Oh, yo declaro, yo decreto. Muchacho, cuánto espectáculo, cuánta cosa. Bueno, yo no sé. Falta que pongan, yo no sé, una proyección astral ahí, o yo no sé qué diantre falta. Sí, haciendo show para tocar las emociones, porque eso el diablo lo conoce y estos sinvergüenzas también. Lo que pasa es que a ellos el diablo lo usa como títere y ellos piensan que eso sale de ellos nada más así porque sí, y que porque les va funcionando, eso siempre les va a funcionar, y parece que creen también que en la otra vida van a funcionarle las mentiras y los engaños. Esa es la situación. Pero no están, digámoslo así, que son ellos mismos. Ellos piensan eso, pero ese es el enemigo detrás de ellos que los usa. ¿Cómo usó a este? No, muchacho, Sedequías. Con estos cuernos derrotará. Bueno, yo me imagino ahí como en algunas iglesias, ¡ah!, comiéndose el cuento. La gente, ¿verdad? Pero aquí sería en el caso del rey. Vamos a leer y acompáñenme ahí en Primera de Reyes, capítulo 22, mi hermano, directo de la Biblia. Viene Micaías y dice, pronuncia la derrota, dice que iban a estar como ovejas perdidas sin pastor, cada cual se iba a volver a su casa. Entonces ahí es cuando viene Acab y le dice a Josafat,
No te lo había dicho, ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Viene el tipo del show, de los cuernos, de que yo no sé qué, y viene y le mete una cachetada a Micaías. ¿Cómo es que Dios va a hablar a través de ti, de mí no? O sea, yo soy mentiroso. Vamos a parafrasear la cosa, vamos a ver, y así están hoy en día también. No, pero Dios puede hablar a través de mí también. Oye, eso me recuerda también a Coré. No, pero si Dios te eligió a ti, me eligió a mí también. ¿Por qué Dios me puede usar, te puede usar a ti y a mí no? Claro, Dios te puede usar, pero la cuestión es que Dios usa en el lugar que quiere usar a cada cual, como a él le place y como a él le da la gana, no como tú quieras hacerlo. Entonces, Dios eres tú. Pues, si no, entonces, así no trabaja esto. Aquí el jefe es uno. Y él es el que sabe y él conoce. Y sabe, no sé si tú pretendes conocer más que Dios. Yo creo que no. Yo creo que no llega. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Cada cual con lo que quiera creer, pero yo creo que a un ser que ha existido desde lo inexistente, que te creó, que todo es creado por él, el alfa y el omega, el principio y el fin, y tú crees saber más que él. Porque esa es la actitud. Por su fruto se conocen, estás diciendo como que tú sabes más que Dios. Y así están en muchas, bueno, esto no es de ahora, eso es de hace tiempo, en muchas iglesias, en ministerios, en lugares, se quieren coronar a la cañona a juro y porque sí. Yo desde chiquito crecí viendo eso. A lo que les conviene, porque quieren hacer de esto una mafia cristiana. Como el tipo político. Bueno, no en balde va a haber un líder político y un líder religioso en los días de la tribulación. El falso profeta y el anticristo, la manera perfecta de dominar a las masas y la manera perfecta de hacer que la misma corrupción del diablo obre en toda una humanidad para llevarse a cuanta gente hay en esa época, que se perderán hasta como la arena del mar. Habrán salvos, pero en comparativa a los que se perderán, la concordancia, mi hermano, es terrible. ¿Cuántos se salvaron en el día de Noé, en los tiempos de Noé? Y en los días de Lot, se creían que iban a ser 4, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? La mitad de 8. Arrastrados por las manos, con los ángeles y todo. Mira, 3. Porque la otra miró para atrás. Ay, se me está quemando allá la estufa nueva que compré. El carro del año, Lot, para atrás y estatua de sal. ¿Qué se va a hacer? Mi hermano, y como en los días de Noé, bueno, yo creo que está clara la cosa. Versículo 24, lo voy a leer directo de la Biblia, en Primera de Reyes 22. Dice, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarme a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. O sea, él mismo se abochornó con su show. Y así, mi hermano, si esto pasó en el antiguo pacto, si esto pasó en el Antiguo Testamento, ¿usted cree que esto que Dios ha permitido, usted cree que no va a pasar algo en estos tiempos donde Dios va a avergonzar a ese montón de sinvergüenza? Viene de camino y cuando venga no va a haber break. Las cosas de Dios caen de momento y de repente. O sea, Dios deja que la soga se suelte y cuando la jala, alábalo ahora. Entonces, hay concordancia, hay tendencia. Cuando vemos esto bien claro en la parte espiritual, Dios siempre da advertencia, da tiempo para arrepentirse. O sea, la misma gente se autoabochorna, se autodestruye, digámoslo así, se autoflagela. Entonces, ¿qué pasó? Mire esto. Ya la profecía que había dado Micaías era clara, pero Acab le molestó. Entonces, lo manda a que esté preso hasta que él no regrese y que esté en aflicción, usted sabe. Demasiado terrible lo que hizo a Micaías. Entonces, ya cuando están en la batalla, por si acaso se cumple. Porque parece que, ok. Por si acaso no se viste con las ropas reales del rey, sino que va Josafat. Dice en la Biblia que en la batalla Josafat hasta lo persiguieron. Pero cuando se dieron cuenta que no era Acab, lo dejaron de perseguir porque la orden era directamente contra Acab. Y él estaba por ahí vestido, o sea, disfrazado como un soldado normal. Y en una flecha así que tiran al azar, oye, pero qué cosa,
entre la misma armadura le entra la flecha. Y ahí, con una terrible agonía, ese hombre está ahí todo el momento de la batalla hasta que muere, de pie. Elías le había dicho, así como le pasó a Nabot, con toda esa aflicción te va a pasar a ti. Y mano, cuando una persona está siendo apedreada, que usted se puede imaginar qué es lo que pasa. Y ahora él con una flecha ahí desangrado, durante toda una batalla de pie. Y se cumple la profecía de Elías y se cumple la profecía de Micaías. Cuando lavan, los perros lamben la sangre y ahí se bañaban también las prostitutas. ¿Y cuál fue el fin de Jezabel? A esa fue peor, a esa los perros se la comieron. Mira el fin de estas personas. No quieren oír, no quieren escuchar. Se les dijo, no pueden decir entonces que no les dijeron. Se van a acordar de mí porque en la otra vida todos vamos a dar presencia cuando se compadezca ante el Señor y hay crímenes que se han hecho contra la historia de la humanidad que han quedado impunes por personas, entidades, etcétera, y no quedarán impunes en ese tiempo. Y van a decir la gran mayoría, mejor dicho, yo digo que todo. No, pero nadie me dijo. Ay, no, pero si tú me hubieras mandado a alguien, yo te hubiera aceptado y no hubiera hecho eso. Tratando de zafarse, porque el ser humano es así. Pero no va a haber abogados corruptos, no va a haber, no sé cómo le dicen en algunos países, en Puerto Rico le dicen la pala, o sea, los contactos, la mafia esa que siempre está, ¿verdad? No va a haber nada de eso. De frente a frente, cada cual con Dios. Entonces, es evidente, hasta en el antiguo pacto, cómo se veía quién era un falso profeta y quién no. Y eso pasó con este otro, el del show de los cuernos, escondido después, quedando en vergüenza. Sin embargo, hoy en día hay algunos que nada se cumple y aunque queden en vergüenza, siguen profetizando y se autoproclaman profetas. Perdónenme, ¿verdad? Para mí son profetontos diciendo profetadas. Porque profecías no son. ¿Dónde está la profecía? ¿Cuándo se cumplió? ¿Y en base cuál es la base bíblica? ¿Cuál es el fruto? No, muchachos, no se cumple nada y después la gente todavía detrás de ellos. Y es un fanatismo que yo no sé. Es que son, hermano, yo le quiero explicar. De acuerdo a las acciones pecaminosas del ser humano, lo que sea la debilidad del ser humano, el ser humano, por su libre determinación, impacta el mundo espiritual y abre puertas. Entonces, por los actos pecaminosos, se abren puertas en las cuales se activan inmediatamente fuerzas malignas que oprimen, encadenan a la persona y la persona como tal va operando progresivamente en algo que se llama la iniquidad, que hasta le llega de generación en generación. Eso lo vemos en la Biblia. Evolución del pecado, pecado sin actos de arrepentimiento. Creen porque les funciona, siguen evolucionando en el pecado sin actos de arrepentimiento. Entonces ya eso la Biblia le llama iniquidad. ¿Y quién fue el primero que lo hizo? Satanás, el diablo. Y nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta hora? Entonces, bueno, yo creo que queda resumido un primer punto, que el falso profeta, número uno, siempre va a omitir la verdad. Yo dije pues, más o menos ahí los puntos bíblicos de cómo se reconocían ante los profetas. Y de los falsos profetas, punto número uno y específico, siempre tratan de omitir la verdad. Punto número dos, el falso profeta siempre tratará livianamente con el pecado. Al decir falso profeta, es conocido también de manera general a un falso predicador. A una persona que viene a traerte un evangelio falso, un evangelio liviano, que no es. Algo que no está fundamentado como tal en el Señor. Entonces, el falso profeta tratará livianamente con el pecado. La enseñanza del falso profeta nunca va a subrayar la condición radicalmente pecaminosa del pecado y la incapacidad total del hombre para hacer algo por su propia salvación. Y el problema de todo ser humano se origina en el corazón. Del corazón es que sale todo, lo dijo Jesucristo, y él dijo claramente que lo que entra a la boca no es lo que contamina el cuerpo, sino lo que sale de ella, y después claramente se fue al corazón de la persona. Por eso por el fruto se conocen, es lo que está en el corazón. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Yo no puedo ver tu criatura espiritual, pero dentro de ti todos tenemos una criatura espiritual que está en nosotros. Entonces, lo que hacemos en la parte material
es el reflejo de nuestra criatura espiritual, del problema que hay en el corazón, lo que hacemos contrario a Dios. Por eso nacemos del espíritu, pero no nacemos del alma. El alma necesita ser transformada. Entonces, el alma es la voluntad, las emociones y la mente. Por eso renovamos nuestra mente, ¿cómo? La palabra, con los cultos, con el ayuno, con la oración. Entonces ahí viene a ir creciendo, ¿verdad?, progresivamente esta transformación en nosotros. Y no, ¿cómo se hace? Entonces, no habla, el falso profeta no va a hablar de la naturaleza caída, no va a hablar de la depravación del hombre, va a tener como segundo plano lo que realmente el ser humano necesita en la predicación, en la parte espiritual, recordar todas estas cosas, hablar de acuerdo a la palabra, cuidarnos de los peligros. Si aún hasta en el Padre Nuestro, el mismo Señor Jesucristo habla como un punto en esta oración que da modelo, que nos libre del mal, líbranos de la tentación. Entonces es algo que va eventualmente a pasar. Entonces yo tengo que predicarte de eso, yo tengo que hablarte de eso, yo tengo que hablarte de nuestra condición como seres humanos. Nunca puede faltar. Pero ¿qué pasa? Bueno, entonces voy al punto número 3. El falso profeta ofrece un consuelo engañoso. Siempre es un predicador muy consolador. No, eso de consolador le toca a otro, por si acaso. Y usted es un intermediario, pero lo que pasa es que el falso profeta va a traer no un consuelo verdadero, sino un consuelo engañoso, ya que al escucharlo da siempre la impresión de que como que no hubiesen muchas cosas malas. Alicia en el País de las Maravillas. Oye, pero qué cosa, porque si yo leo Alicia en el País de las Maravillas, como quiera hay una reina que corta cabeza. ¿Se acuerdan? ¡Córtenle la cabeza! Entonces, yo no sé, algunos, es que el diablo sabe los eslogans y sabe todo. Usted no se acuerda, usted sabrá. ¡Pare de sufrir! Mi hermano, la Biblia nos da todas las herramientas que nosotros necesitamos para los diferentes momentos, y van a venir momentos malos aunque no nos guste, pero de esos momentos malos nosotros vamos a crecer en nuestro carácter, vamos a edificarnos, vamos a poder sacar un tesoro tal y como lo sacó Job cuando estuvo en el momento de la prueba. Lo dijo: de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no es desearle lo malo a cada cual, es que en el mundo en el que vivimos eventualmente vamos a enfrentar retos. Hasta para estar aquí, hasta para tener un lugar donde reunirnos, se enfrentan retos, se enfrentan desafíos. Hay que sacar el dinero, hay que ver qué se va a hacer. Entonces las cosas no llegan de paracaídas y hay que decir las cosas claras en la Biblia. Vamos a enfrentar retos, vamos a enfrentar desafíos. Si hasta en el entorno secular se ve, todo edificio que usted ve, todo lugar que usted ve, toda compañía que usted ve, se edificó porque alguien tuvo una visión, tuvo, digámoslo así de esa manera, quiso hacer ese edificio, quiso estar en esa compañía, quiso fundar esa compañía y no le importó todo lo que tuvo que pasar. Se pasó el proceso, se pasó el duro trabajo y se logró. Pero ahora hoy en día hay gente en la iglesia que quiere venir a la iglesia, escuchar un evangelio. Yo declaro, yo decreto, 1 millón, no pida más de 1 millón, menos de 1 millón no. Y nunca nunca de 1 millón. Yo estaba, yo oí eso, ¿verdad? La primera vez yo dije, bueno, vamos a ver quién me puede testificar. Yo quiero entrevistar a ver si se ganó el millón, ¿verdad? Sí, porque si te hablan de prosperidad y el único que prospera es el apóstol, entonces hay un problema. Bueno, bueno, mi hermano, no hable eso, no diga eso, no. ¿Cómo hacemos? Imagínate, yo tengo que tener, ¿cómo es que se llama? Además del libre albedrío, tengo que tener razonamiento porque Dios me lo dio. Yo no puedo seguir ciego a hombres. Tengo que seguir a Dios por medio de aquellos que yo veo confirmado que son intermediarios de Dios, que me edifican realmente y que no me traen una palabra engañosa. Esa es la verdad completa. Porque si yo también vengo y te digo, no sigas a hombres, sigas a Dios. Pero Dios ha llamado para la edificación del cuerpo de Cristo, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, etcétera. Entonces, yo tampoco puedo explicar las cosas fuera de contexto y decir así por emoción, como dicen también muchos por allí. O sea, Dios actúa por intermediarios. Entonces tú tienes que ver quién realmente está en una tierra fértil de la cual tú espiritualmente te nutres. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor?
Punto número 4, creo que vamos por aquí, sí. El falso profeta le rehúye a la doctrina bíblica. O sea, se manifiesta en general en una ausencia casi total de la doctrina en cuanto tú puedes escuchar como tal, ¿verdad?, su mensaje. Siempre habla con vaguedades y en forma general, nunca, digámoslo así, nunca te va a explicar ciertos detalles doctrinales. Nunca porque realmente no le interesa, si los conoce, no creen eso. A mí me tocó hasta de pequeño escuchar gente, sí, evangelistas, predicadores con su corbata y todo. Yo no creo en eso, pero bueno, vamos a predicarlo para no buscarme problemas. Sí, más de una vez. Si usted viera lo que yo vi, hermano, yo, si fuera por eso, nadie fuera más ateo que yo. Pero ¿qué pasa? Que yo me di cuenta desde pequeño que una cosa es el hombre y otra cosa es Dios. El hombre se equivoca, Dios no. Y si el hombre se extravía, es la decisión del hombre, no de Dios, porque Dios no cambia y es perfecto. Y vamos a hablar, hablando de que estamos diciendo las cosas en su contexto, ¿verdad? Esto es bien importante, este texto bíblico, porque algunos quieren usar ese texto para supuestamente, no sé, como que dar peso a ciertas cosas que predican. Cuando la Biblia dice que Dios no cambia, ¿es Dios o es el hombre? Es Dios. Entonces el que no cambia es Dios porque es perfecto y es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero su trato con el ser humano ¿cambia o no cambia? Sí cambia, la Biblia lo dice una y otra vez. Y si fuera por nuestros errores y defectos, Dios no levanta a nadie. ¿Cómo es eso que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Yo no sé si usted se cree que ser conforme al corazón de Dios es ser un hombre perfecto. Entonces no fuera hombre. Por lo menos en este cuerpo no. Vamos camino a un cuerpo de gloria. Pero Dios elige a cada cual no por ser perfecto. Él ve lo que hay, digámoslo de esta forma, positivo en la persona, las cualidades de la persona, en las cuales él sabe que se va a glorificar y dice, Gloria a Dios. Entonces te va a ver, el que siempre está con eso, de que tú es el diablo. Siempre habla el que menos puede, ¿verdad? ¿De qué puede hablar ese? Si ese fue el que trajo este desastre en el universo, trajo una rebelión que se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo y trajo el pecado a este mundo después de que Dios lo restauró con nosotros, que nosotros somos los que los vamos a sustituir a ellos. Pero por eso está mordido. ¿Cuántos pueden levantar su mano y alabar al Señor en esta hora? ¿Cuántos pueden glorificar su santo nombre? Vamos a resumir estos puntos. Punto 5. El falso profeta realmente nunca habla del juicio de Dios. Esa es una doctrina en la que siempre, va a estar en este tipo de predicadores. El falso profeta no habla de la profundidad de la cruz de Cristo. Incluso se complace en hablar de la cruz y de la muerte de Cristo, pero la pregunta vital es qué es lo que él entiende de esta muerte vicaria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es fácil, con estos puntos que yo les estoy dando, es fácil ver, y con lo que dice la Biblia también. O sea, el falso profeta nunca llevará a nadie al arrepentimiento ni a la salvación, porque trata es de tocar las emociones del ser humano. Y qué fácil es que tú vengas y te digan, próspero todo el mundo. Qué fácil, pero una palabra que te hable la verdad, y a veces yo no entiendo a la gente. No entiendo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar en la parte política. Viene el político con un montón de mentiras. Embustero, mentiroso. Y entonces saben que lo que le está diciendo es mentira, pero como les está diciendo algo bonito, le creen y votan por él. Y ya al año están diciendo, ese mentiroso me engañó. Pero si entonces le dicen la verdad, entonces también hablan mal o se desanima. Entonces el político no te va a decir nunca la verdad. Te va a meter cuanto paquete, cuanta mentira para que votes por él. Asimismo en la parte, digámoslo así, eclesiástica. Claro, vamos a decirle allá un montón de cosas. Tú sabes, eso es lo que le gusta a la gente. Yo lo escuché de personas. Yo estoy diciendo también que lo he escuchado, no que uno ya lo sabe o que se ve, lo he escuchado. Vamos a hablarle de eso porque eso es a lo que a la gente le gusta. Entonces, realmente no hay un enfoque en lo que es a lo que Dios te llamó, si es que te llamó. No, a lo que a la gente le gusta. Entonces la gente tiene también que decidir, si tú quieres que te mientan, pero si te mienten
entonces después te molesta y después estás traumado, pero si te dicen la verdad, entonces te sientes como perrito regañado, no te gusta, no te pueden decir ni ji, uy, cuidado, uy, después la cara de perro bulldog. Muchachos, bueno, tiene que decidir, o es agua o es aceite, porque el agua y el aceite no se mezclan. Hay que decidirse entonces qué es, o es una o es la otra. Vamos al capítulo 24 en Mateo, porque Jesucristo advertía de estos días y específicamente hacía el énfasis con estos falsos profetas. Yo voy en el capítulo 24 de Mateo y yo quiero explicar en este capítulo, un capítulo profético. Bueno, empezando desde esto, la Biblia antes no estaba dividida en capítulos y versículos. Eso fue algo nuevo. Gracias. La Biblia antes no estaba dividida en capítulos y versículos. Eso fue algo nuevo, una novedad para poder estudiarla y que tú pudieras hacer como referencia, mira, este capítulo, este versículo, ¿cómo la tenemos hoy en día? Por eso yo le digo una y otra vez, de verdad que hay que ser celoso porque Dios realmente a nosotros en nuestro tiempo moderno nos va a mandar o nos va a pedir cuenta. ¿Cómo yo evidencio esto en la Biblia? Jesucristo en su época hizo comparación a los que no creían en él y en medio de los judíos, él dijo, mira, aquella gente en el tiempo de Jonás, con una predicación allí sencilla, se convirtieron. Y aquí hay más que Jonás en este lugar. Jonás con esa sencilla predicación allá en Nínive, regañado. Él no habló con profundidad. Lo único que estaba era molesto. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y con las ganas de que Dios destruyera a los ninivitas, pero toda esa generación se arrepintió. Sí, Nínive fue destruida después. Nahum profetizó de eso y pasó, pero en esa época no. En la época de Jonás se arrepintieron y se arrepintieron de verdad y de corazón. ¿Y qué más dijo Cristo? Por eso esa generación lo juzgará. O sea que como que hay pistas de lo que va a ser en la otra vida esto de los juicios. Dice que juzgaremos ángeles. Jesús dijo que la generación de Nínive juzgaría a su generación. Entonces esto parece que es juicio jurado, algo más o menos semejante como lo podemos ver en nuestros días, en nuestro tiempo, en nuestra esfera material. Entonces hay que leer y estar bien atento, porque eso de no juzgar hay que decirlo bien en su contexto. Ejemplo, tú no puedes juzgar el mismo pecado que haces. Tú tienes que tener como tal algo en ti, o sea, tienes que tener reputación. Tienes que ser una persona, no puedes condenar lo mismo que hace. No debes de hacerlo, tienes que ser un ejemplo, un agente moral para ponerte en ese lugar y hablar contra eso, lo cual no es parte de tu vida, pero el no juzgar es, tú no puedes cometer o hablar en contra o señalar al otro por lo que tú mismo haces. Por eso que Jesucristo habló, mira, vamos a quitarle esta pajita del ojo al hermano, pero tú con una viga en el tuyo. Es el mismo pecado que tú estás señalando, el cual tú haces en lo oculto y es peor. Pero no quiere decir que no se juzgue con justo juicio. Entonces, yo aquí estoy diciendo no medias verdades. Estamos diciendo las verdades completas, haciendo referencia a las medias verdades que estoy seguro que todos ustedes en este tiempo han estado escuchando. Por eso las medias verdades son mentiras completas. Mateo 24 nos habla de forma bien clara. Nos habla en el lenguaje bíblico, la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, habla de los principios de dolores, habla del arrebatamiento de la iglesia, habla de la segunda venida visible, habla de todo lo que va a venir, de forma de corrido. Por eso ahí es la interpretación. Y a veces, pues cuando venimos, saltamos al capítulo 25, ya sabe que eso fue escrito de corrido, eso no era antes en capítulo y versículo, así la Biblia no fue escrita originalmente. Ya en el capítulo 25 ya te habla a través de una parábola más, confirmándote sobre una venida que será como ladrón en la noche, de la cual ya él habla. Entonces, lo primero, le dicen a Jesucristo, Señor, mira ese templo, qué lindo, qué fastuoso, qué elegante. El templo judío, el segundo templo judío, existía para el tiempo de Jesús. Ya Daniel había profetizado que ese templo realmente no iba a existir. La profecía de la semana 70 de Daniel, así se llama. Y le dicen los discípulos, mira ese templo, qué hermoso, qué elegante, qué fastuoso. Y Jesucristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida. Por eso Dios sabe todo. A Dios no le impresionan los grandes templos, las grandes edificaciones. Él sabe que todo esto es temporal. Vanidad de vanidades. Y cuando dice vanidad de vanidades, no es que la persona se vista presentable. Vanidad es que todo va a terminar, todo esto.
hasta tu cuerpo, todo esto va a terminar. Estamos esperando un cuerpo inmortal e incorruptible. Toda esta vida es pasajera. Eso se refiere a vanidad de vanidades. Todo termina. Todo de esta vida terminará y iremos a una eternidad. Entonces, Señor, mira qué lindo este templo. No quedará piedra sobre piedra que no fuera destruida. Entonces, vemos de corrido. Parte de estas profecías se cumplieron con la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, pero Jesucristo también, el lenguaje que habla, no está hablando de lo que viene, que todavía no ha sucedido. Y ese es el problema con las confusiones, que a veces hay más de un cumplimiento profético bíblico en los determinados capítulos o porciones y la gente se confunde porque quieren encerrar a Dios en cuatro paredes. Y así no son los enigmas bíblicos. Entonces, mire lo que el Señor Jesucristo dice ahí en el capítulo 24 de Mateo, versículo 24. Capítulo 24, versículo 24. Dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. No hay realmente al momento una gran señal o un gran prodigio en nuestra época que yo diga, wow, es meramente un montón de ilusión técnica y cuantas cosas. Por si acaso, no estoy hablando aquí, esto aquí se ve bonito. No, eso no es. Por si acaso, sí, porque hay que ser específico, después dicen otra cosa. No. Haciendo cuanta cosa, bueno, usted sabe, como en el caso de este ahí en el tiempo de acá, que se puso los cuernos ahí para que vieran con estos cuernos, no sé si hizo, no sé ni, no sé tampoco por becerro, ¿verdad? No sé si habrá hecho eso, pero si se debió de haber visto bien lindo, ¿verdad? Con los cuernos haciendo Eso es una ilusión, es algo, o sea, de lo que se está haciendo, volvemos y repetimos, ¿verdad? En estos tiempos, y era mentira. Entonces dice, si fuese posible, aún engañarán a los escogidos. Vamos a ver por acá, seguimos. A mí lo que me llama siempre la atención en este versículo 26, que se te dijeran, mirad en el desierto, no salgáis, o mirad en los aposentos, no le creáis, porque en el desierto, el profeta del desierto fue Mahoma. Dice el versículo 27, porque como relámpago, y aquí te dice, que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, te está diciendo esta porción aquí, esa porción, que habla de una segunda venida visible en esa parte. Entonces quiere decir, ya te está hablando de falsos cristos y te quiere decir que él no va a ser una presencia como en su primera venida hasta que sea entonces la segunda venida. O sea, que todo aquel que se presente diciendo que yo soy el Cristo, eso es mentira, porque yo vengo en una segunda venida visible para gobernar con poder y autoridad en 10 siglos literales, que ya todos sabemos el milenio. Entonces después dice, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La Reina Valera dice las águilas. Más correctamente traducido de los lenguajes originales, diría, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. En esta traducción más ahí específica al lenguaje original. ¿Qué te quiere decir eso? Donde quiera que haya muertos espirituales, gente muerta espiritualmente, siempre van a estar estos falsos profetas como buitres para comérselo. Entonces, el problema no es solo del falso profeta. El problema es de los que se agradan de vivir en una muerte espiritual y quieren autoengañarse. Yo voy a terminar, ¿verdad?, con estas palabras. Yo le quiero decir, hace un tiempo atrás, a mí me impactó una revelación que tuvo una persona cuando la habló, y yo también la leí en un libro relacionado a esta persona. Yo dije, bueno, esto tiene que ser verdad. Yo sentí, esto va a pasar. Porque al ser humano siempre le encanta, le gusta, le fascina echar culpa. Él había soñado en una revelación, en un sueño, que había una iglesia súper llena. El problema no es que la iglesia esté llena o que sea una iglesia grande. El problema es lo que se explica o se diga o en lo que crea a cualquier autoproclamada iglesia, sea la cantidad que sea de personas. Pero él vio una iglesia grande, repleta, que estaban ahí en un culto de eso, de adoración, de show y de yo no sé qué más, y pasaba el arrebatamiento y todos se quedaban, no se iba ni uno. Y alguien de afuera, parece que se dio cuenta del revolú, mientras esta gente estaba en el culto, vino ahí como que en shot, parecía como que le hubieran metido un palo por la cabeza, vino por ahí en shot, sucedió el arrebatamiento y todo el mundo ahí vio en el sueño, todo el mundo vuelto loco,
mirando, escuchando las noticias, los desastres, los choques, bueno, un desastre que él, como va a pasar. Entonces, en el medio del shock y la confusión, al frente estaba, como había soñado la persona, el apóstol, que no creía que había arrebatamiento y todo su mensaje era prosperidad espiritual prosperidad y qué sé yo. Entonces, mientras todo el mundo va, digámoslo así, algo volviendo en sí, o en medio del shock, porque es entre uno o dos, en medio del shock, se abalanzaron contra el apóstol, contra su familia que estaba en el culto y comenzaron a destruir sus propiedades. O sea, acusándolo de que por culpa de él se habían quedado. No, es que eso no es así tampoco. No es solo por culpa de él. Es que a ti te gustó escucharlo y tú estabas ahí por voluntad propia. O sea, la culpa es compartida. Entonces, ustedes quizás vean que hoy en día a veces yo diga cosas, la gente se moleste, pero tú sabes, las pestes son por Facebook, así que no hay problema. Porque imagínate, a Isaías lo picaron por la mitad, a mí que me estén echando pestes por Facebook, eso es, olvídate. Sí, eso es como que te echas aceite ungido y todo te resbala. Así que tú tienes que ver, bueno, si yo voy a comparar lo que hicieron Isaías, que lo picaron por la mitad, cómo murieron los apóstoles, el que me maldigan o me digan cualquier bobería por Facebook, la tengo suave. Y uno bloquea y ya, ¿verdad? Qué rico. Se acabó. Pero imagínate, entonces, ahora es eso, hoy en día sí. No, que no hable del apóstol, que tienen sus defensores también en la internet. No hable de esto, no, que eso no es así. Pero cuando se inviertan los papeles, yo creo que yo voy a tener que meterme en el medio para que después a este no le caigan en la otra vida encima para quererlo acusar a él, porque el ser humano es así. Y más que el ser humano que muere en pecado. Cuando la persona muere en pecado, muere en un nivel de conciencia que es el mismo sin arrepentimiento. Y ahí es donde va a estar el tormento por los siglos de los siglos. La persona se va a acordar de todo de esta vida, absolutamente de todo, los momentos en los que rechazó al Señor y va a estar en su nivel de conciencia permanente, un pecador eterno asándose. ¿Por qué usted cree que Dios rápido que el ser humano pecó, mandó los querubines? Mira, cúbreme ahí que ni siquiera toquen el fruto del árbol de la vida. No se confunda, era del árbol de la vida, no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Árbol de ciencia del bien y del mal es meramente un fruto que el Señor hubiera escogido cualquiera, el cual no fue la manzana, por si acaso. Eso fue por un error de traducción de la Biblia al latín. Pero cualquier fruto que el Señor hubiera escogido, ese es, o que diga, es pecado que tú agarres ese micrófono, que tú cojas ese micrófono, que tú lo toques. Lo haces y ya peca. O sea, ya el árbol de la vida es algo de un género celestial. La transportación hacia la misma ciudad santa, la transportación hacia donde el mismo Adán alababa y adoraba a Dios en su trono. Porque Adán fue sumo sacerdote, de donde saben cómo después Caín y Abel hacer una réplica de altares y adoración, y después aquel otro se pone celoso porque recibió la ofrenda de este y la de él no, Caín. Entonces, mira, que no tomen, cuida ahí, que no tomen del árbol de ahí de la vida, porque entonces si el ser humano se hacía pecador eterno, se condenaba para siempre. Y así va a ser los que están hoy en día muertos sin salvación. No es que están durmiendo la siesta. Hay un lugar de condenación temporal para aquel que muere sin Cristo. Está en el infierno. Ese es el lugar de condenación temporal. Es como decir, te meten preso sin posibilidad de fianza, esperando el juicio de Dios, y todavía para eso falta. Para después estar ahí asustado, haber salido de llamas yo no sé cuántos años, y después de 1000 años más que se ha jugado. No, muchachos, no olvídate de eso, que ya mejor se quede el diablito, ¿verdad? Quédate con eso ahí. Fuego y azufre, que le gusta, ¿verdad? Los demonios ahí. Sí, mira, así por eso fue que Dios hizo eso, como juicio para ellos también. ¿Le gusta la suciedad? Acatarto, espíritu inmundo, espíritu sucio. ¿Te gusta la suciedad? ¿Te gusta la basura? Pues mira, un lago de fuego y azufre, ahí vas toda la eternidad. Y qué lástima que ahí no solamente van a estar demonios, ángel caído, diablo, diablito, diablazo, sino también seres humanos que tuvieron la oportunidad de decidir otra cosa. Qué terrible. Ay, no me hable de eso, que es que yo me la paso. Ay, mira, me fue mal en el trabajo, tanta carga, y ahora yo vengo de la iglesia para que tú me hables de eso. Entonces, ¿cómo entendemos las profecías? Entonces, después vienen
te meten un embuste que supuestamente es una mentira, que te vas a dormir la siesta, entonces ahí sí cree, ahí sí oye. Entonces yo te tengo que decir las cosas en su contexto bíblico, porque una cosa, si te fijas, va del lado de la otra. Tú tienes que entender la realidad del infierno, tienes que entender la realidad de la primera resurrección, de la segunda resurrección, tienes que entender el juicio de Dios a las naciones, tienes que entender una cosa para que tengas claro lo que es la doctrina bíblica. Es la realidad. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Si existe Dios, existe el diablo. Si existen los demonios, existen los ángeles caídos, aunque existen los ángeles también. Todo, si usted mismo es testigo que esto no ha sido 100% restaurado. Cristo murió en la cruz, sí, pero es una parte del proceso que va todo camino a una restauración, pero todavía no hemos llegado a lo perfecto. Entonces, si venimos a la iglesia es a escuchar lo que es la realidad del campo espiritual, lo que es la realidad de la doctrina bíblica, porque si no escuchas la verdad, te va a venir otro con una mentira. Si no te edificas en la verdad, es lo que Jesucristo dijo. ¿Viste? Mira, yo, aquel que oye mis palabras, yo lo compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Soplaron vientos, tempestades, pero esa casa permaneció firme porque está fundamentada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. ¿Quién es esa roca que vio el Nabucodonosor que descendía y quebraba y destruía los pies de la estatua? Claro, el reino milenial destruirá el imperio del anticristo. Entonces, y aquel que no oye mis palabras, yo como un hombre, compararé como un hombre que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la arena. Sopla cualquier cosita y todo se derriba. Pues tiene que estar firme en la doctrina bíblica, porque si no va a estar derribado y el diablo va a hacer contigo lo que le dé la gana. No solo estar también claro en la doctrina bíblica, sino también claro por medio de la doctrina bíblica de los planes de Satanás y saber de dónde viene la bala muchas veces. Porque a veces comienzan a pasar cosas extrañas, como que lo obviamos, nos olvidamos, como que la apatía. Porque el diablo se está escondiendo detrás y hay que saber la raíz del problema para con las armas espirituales vencer en el nombre del Señor. Y un problema terrible, crónico, es los falsos profetas. Están despojando a la iglesia de sus armas. Están y han venido despojando progresivamente. El diablo detrás de bastidores ha venido despojando progresivamente a los recursos que Dios da en su palabra para mantenerse firme en medio de las dificultades. Porque la Biblia sí habla de prosperidad, pero no de una prosperidad tergiversada. Entonces, ¿tú realmente crees que siempre todo va a ser color de rosa? Y cuando vengan los problemas y cuando tú quieras o te dispongas a un proyecto, ¿tú crees que eso va a caer así? ¡Ah! Muchachos, ojalá. Entonces, hay que estar claro, tomar las herramientas, prepararse para que el que mejor por ahí esté en depresión, en tormento y eso, sea el diablo. Ya si usted sabe, esto de tormento, los demonios son los más específicos en hacerlo. No, pero todos hemos estado alguna vez en depresión. Sí, pero la Biblia también dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todos hemos estado algún día deprimidos, enojados, molestos, pero no podemos estar todo el tiempo molestos, todo el tiempo deprimidos, todo el tiempo enojados, porque entonces estamos siendo llevados por emociones. Y las emociones van ligadas a los sentidos. Entonces, ¿tú vas a creer en lo que ves o vas a creer en lo que no ves? Uno de los sentidos es la vista. Creer en lo que no ves es la fe. Entonces, hay que tener la fe cimentada. Vamos a ponernos de pie en esta preciosa hora.